Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, dice el Señor. Aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. En esta última semana del año litúrgico, porque hemos de recordar que estamos en la semana 33, que es la penúltima semana, no la última, la penúltima. La última la comenzaremos el domingo, y con una solemnidad que la Iglesia llama Jesucristo, Rey del Universo. Pero en estas semanas últimas del año litúrgico, estamos escuchando un libro, el último de la Biblia. ¿Alguien recuerda su nombre? El libro del Apocalipsis, un libro que algunos católicos le tenemos un poco de recelo, le tenemos un poco de miedo, le tenemos un poco de temor. Pero el miedo, el temor y el recelo viene de que no conocemos el libro. Hemos escuchado algunos trozos de este libro. Habremos escuchado a un predicador fatalista de catástrofes, que no necesariamente son católicos. Generalmente quienes utilizan este libro para hablar de calamidades, de catástrofes y cosas de estas son los hermanos protestantes. Y los católicos nos hemos quedado con eso, con esa versión desfigurada, con esa versión que no corresponde al sentido en que fue escrito este libro. Es bueno recordar que este libro se escribió a partir de una visión mística de un personaje llamado Juan. Este personaje llamado Juan, cristiano, fue exiliado a una isla de Pasmos, así es el nombre, o se conocía el nombre de la isla, Pasmos. Y en el exilio, este personaje llamado Juan, en medio de un momento de oración, tuvo esta visión mística. Y eso es lo que nosotros tenemos en el libro del Apocalipsis. Si tuviéramos que resumir en qué consiste o de qué habla este libro, tendríamos que decir que nos habla de tres cosas: de la necesidad de conversión, de la necesidad de mantener la esperanza y de la necesidad de ser perseverantes.
3 cosas importantes en el libro. Primero, conversión. La segunda, esperanza. Y la tercera, perseverancia. Es fácil para memorizar estas 3 palabras, pero qué difícil es vivirlas. A veces parece que nuestra vida está tan bien que no necesitamos de cambio. A veces pensamos que ya somos buenas personas y nos contentamos con eso. Y a veces decimos, no, yo soy buena persona porque no le hago mal a nadie. Pero eso no solamente es ser buena persona. Además de no hacerle mal a nadie, has de procurar hacerle el bien a alguien. Y entonces sí, ya uno puede decir, soy una buena persona. No solamente porque no hago el mal, sino porque también hago el bien. Y todos necesitamos de conversión. Todos estamos necesitados de cambiar alguna cosa en nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. A veces con nuestra manera de hablar hacemos tanto daño. Y quizás hay personas que digan, no, es que yo nunca digo malas palabras, pero ¿cómo dices las cosas? ¿Cómo las dices? Porque en el fondo, queridos hermanos, hay mucho daño, no en decir las cosas, sino en cómo se dicen las cosas. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque podemos hacer gran daño. Y puede ser que estés diciendo algo verdadero, pero lo estás diciendo de una manera que en lugar de edificar, vas a destruir. Necesitamos convertirnos. Y el libro del Apocalipsis nos lo recuerda. Conversión es la que necesitamos, pero también necesitamos la esperanza. En un mundo en donde cuesta entender por qué pasan las cosas, en donde cuesta entender por qué la guerra, por qué los intereses mezquinos de políticos o de gobiernos. Hay muchas cosas que a nivel personal ni siquiera entendemos, el sufrimiento, por qué tengo que sufrir, o por qué estoy enfermo, por qué me pasa a mí esto. Y en medio de ese sufrimiento y en medio de ese dolor, hemos de mantener la esperanza, hemos de mantenernos firmes. Pero también hemos de ser perseverantes. A veces cuando las cosas nos van mal y cuando después de una cosa viene otra y no terminamos de salir de una y ya estamos en otro problema, uno quisiera tirar la toalla y decir, ya no más. Pero uno no tiene que tirar la toalla. Uno tiene que permanecer firme. Ese es el mensaje del libro del Apocalipsis, queridos hermanos. Es importante que a este libro nos acerquemos con fe. Y nos acerquemos no para espantarnos, no para asustarnos, sino para crecer en la fe. Porque el libro está escrito para animar a aquellas comunidades que se estaban rompiendo, aquellas comunidades que estaban desanimadas, aquellas comunidades que ya no querían saber nada del mensaje de Cristo y querían escuchar otro tipo de mensaje. Este libro está escrito para comunidades cristianas que tambalean en su fe. Y podríamos seguir hablando muchas cosas de este libro, pero yo quisiera detenerme hoy en una acción que aparece tanto en la primera lectura como en el Evangelio de hoy. Y me refiero a las lágrimas. Ustedes escucharon que el vidente, cuando busca quién puede abrir el libro, no encuentra quién. Y al ver que nadie puede abrir el libro, dice el texto de la primera lectura que el vidente comienza a llorar.
Y en el Evangelio, cuando Jesús se acerca a la ciudad santa de Jerusalén, no está todavía en la ciudad, pero de lejos la contempla. Dice el Evangelio que Jesús lloró. Es conmovedor escuchar esto en el Evangelio. Jesús lloró, derramó lágrimas por la situación que vivía aquella ciudad de Jerusalén. Tras su entrada a esta ciudad, Jesús se detiene un momento y entonces llora el destino de la ciudad, provocado quizás por esa incapacidad de que los habitantes de la ciudad no podían discernir los designios de Dios. Esto nos puede pasar también a nosotros. Cuando uno mira alrededor del mundo, uno mira las atrocidades que ocurren en este mundo. Mira uno la atrocidad de la guerra, por ejemplo, y la muerte de miles y de miles de personas inocentes. Y uno solo puede derramar lágrimas ante otro sufrimiento como los miles o los millones de fetos que son abortados. Uno puede derramar muchas lágrimas al ver cómo un mundo que tiene para dar de comer no solamente a esta población que hay, sino si crece más, en este mundo vemos tanta miseria, tanta pobreza y gente que se muere de hambre. Unos que tienen de sobra y otros que no tienen ni siquiera para comer. Y esto, queridos hermanos, provoca de alguna manera también lágrimas en nuestra vida. Sin embargo, el visionario de la primera lectura, muy pronto, como lo dice el texto sagrado, vio que en realidad las cosas no estaban perdidas. Vio que había uno que podía abrir el libro que estaba sellado con 7 sellos. Y el autor sagrado, a ese que puede abrir el libro, le llama el Cordero degollado. Es el único. ¿Y qué es el libro? El libro es nuestra vida. El libro que aparece hoy en el libro del Apocalipsis dice que nadie lo puede entender, nadie lo puede comprender. El libro es nuestra vida. A veces nos cuesta entender nuestra vida, nos cuesta comprender nuestra vida. Y solamente hay uno que la entiende. Solamente hay uno que la comprende. Y solamente hay uno que nos puede ayudar a entenderla, que es el Cordero degollado. Y fíjense que este Cordero, dice el texto sagrado, es un Cordero degollado, pero un Cordero que está de pie. Degollado porque ha padecido. Degollado porque ha sufrido. Se ha encontrado con el dolor, pero en medio del dolor el Cordero se mantiene de pie. ¿Cuál es la invitación, queridos hermanos? Que a pesar de los problemas de nuestra vida, nunca hemos de tirarnos al suelo. Mantenernos firmes. Mantener la fe. Y aunque no entendamos muchas cosas de nuestra vida, hemos de pensar que solamente hay uno que la puede entender y que nos puede ayudar a entender tantos interrogantes que nosotros tenemos en nuestra vida. Pidámosle al Señor, pues, que nos acerquemos a este libro del Apocalipsis, a la palabra del Señor con fe, y que el Señor nos ayude a convertirnos, que nos ayude a mantener la esperanza y a perseverar en las cosas del Señor. Amén.